¿Qué tal? ¿Cómo van? Esto que utilizamos hoy como nuestro tema de apertura es la banda de sonido de la película Madigan de 1968 que compuso el extraordinario jazzista norteamericano Don Costa. Esta banda de sonido intenta expresar el drama del detective corrupto, que por supuesto no podía ser interpretado más que por Richard Widmark en uno de sus más grandes papeles, en uno de los mejores papeles que Hollywood le dio, cuando debió haberle dado muchos otros, pero igual, como dijo alguna vez Luciano Monteagudo en la página de cine de Página 12, igual Widmark se las ingenió para ser venerado por los cinéfilos de medio mundo. Entre ellos, el que les está hablando aquí, y otros escritores de la América Latina como Alfredo Bryce Echenique. Y Madigan luego se transformó en una serie de televisión, de la cual se hicieron 12 unitarios, y el protagonista también con Widmark era nada menos que Henry Fonda. Y la chica, siempre hay que hablar de la chica en estas películas, una película muy seria, Madigan, muy trágica. La chica Inger Stevens, que bueno, ya hablando de tragedia, se suicidó sin que nadie supiera por qué se suicidaba. Una chica sueca, bellísima. El director de la película es el gran Don Siegel, que luego de Madigan llamaría a Clint Eastwood para hacer Harry el Sucio, Dirty Harry. Papel que le estaba destinado a Widmark, pero ya Widmark en el 68 estaba algo crecido, con muchas arrugas, y los productores confesaron que siempre transmitía, y esta es una de las cosas que lo hizo grande, siempre transmitía una angustia al espectador, que este actor del spaghetti western, que recién empezaba Clint Eastwood, no habría de transmitir, sino que habría de darle la frialdad que querían para Harry el Sucio. Eastwood, en efecto, le dio esta frialdad. Si ustedes recuerdan el comienzo de Harry el Sucio, hay un asalto a un banco. Eastwood está comiendo en la barra de un cafetín de cuarta. Está comiendo, ¿qué va a estar comiendo? O una dona o una hamburguesa. Sin dejar de comer y haciendo estos ruidos, mira hacia atrás por sobre su hombro y ve que los asaltantes han sido todos liquidados, pero queda uno contra una pared. Entonces se le acerca con pasos decididos, es decir, sale del bar, empieza a caminar hacia el tipo, que es un negro que está ahí tirado, ensangrentado, y el negro intenta manotear su pistola, y ahí Eastwood saca el que habría de ser su célebre Magnum 44 y le dice: vamos, agarra tu pistola, hacé mi día, le dice Eastwood, mientras come, no ha dejado de masticar, lo que revela su serenidad total. Puede hacer una muy buena digestión mientras se apresta a matar a un tipo. Entonces le dice, vamos, y le dice, make my day, o sea, hacé mi día, salvame el día, dame el gran gusto del día, o sea, intenta agarrar tu pistola y te reviento a tiros. El negro, transpirado, manchado de sangre, retira la mano que había estirado hacia la pistola, y Eastwood se da vuelta y el negro le dice, hey. Eastwood vuelve a mirarlo y el negro le dice, perdón. Antes de todo esto, Eastwood le dice, vamos, make my day, le dice, este es un Magnum 44.
tiré varios tiros a tus amigos mientras venía para aquí, lo cual es cierto. Creo que me queda una sola bala. ¿Querés averiguarlo? Y el negro niega con la cabeza y retira su mano del revólver. Eastwood se da vuelta y el negro dice: ¡Hey! Sí, Eastwood todavía con el Magnum 44. Necesito saberlo, le dice el negro. O sea, necesito saber si hay una bala en tu recámara. Entonces Eastwood lo apunta con su Magnum 44 y ¡tac! Nada. Te salvaste, le dice. Y ahí, ¡brum!, larga Dirty Harry el sucio. También dirigida por el gran Don Siegel. Y Don Siegel entonces fue el director de Madigan. Madigan es una película mucho más trágica que Harry el sucio, porque esto hace la diferencia entre los personajes perdedores que hizo siempre, casi siempre, Richard Widmark. Por eso yo lo amo tanto, porque me gustan los perdedores del cine. Y es una película también que incluye los problemas de Madigan, de Dan Madigan, con el comisionado Henry Fonda, que es un tipo que viene a limpiar el departamento y sabe que Madigan es uno de los corruptos. Y a la vez todo el tema de la película es que a Madigan en un procedimiento le roban su revólver y el comisionado le da 24 horas para que lo recupere. Lo recupera al final, entrando a los tiros en una guarida donde está el loco asesino que le robó el revólver, y el tipo le tira con su revólver, y ahí la cara de Widmark cuando recibe las balas, espectacular. 3 Oscars le tendrían que haber dado. Pero él alcanza a reventarlo al otro, una escena terrible, como se imaginan, alcanza a reventarlo al otro. Corte y lo meten a Widmark en una ambulancia junto con su amigo, su buddy couple, su pareja amiga. No, pero esto no tiene, no. A ver, aclaremos. Yo qué sé, no sé qué harían en la intimidad, pero el buddy couple de los dos policías son dos policías duros, rudos. No es un buddy couple gay, digamos, es un buddy couple de tough guys, ¿no? De tipos duros. Entonces lo meten en la ambulancia y se está muriendo. Y su amigo Harry Guardino, gran papel de Harry Guardino, le caen las lágrimas, y Widmark le dice: ¿dónde está mi esposa? Con la que se había peleado toda la película y la engañaba y todo, pero él pregunta: ¿dónde está mi esposa? Fue a hablar con el comisionado, le dice Harry Guardino. Después, cuando lleguemos, ella te va a ir a ver. No, le dice Widmark. Demasiado tarde, muy tarde. Y se muere. Esta muerte está narrada por Bryce Echenique, el gran escritor peruano, en un libro que se llama Guía Triste de París, en un cuento que se llama La más bella muerte, de mayo del 68. Como se sabe, en el mayo francés no murió nadie, salvo un muchacho que se cayó al agua y se ahogó. Entonces cuenta Bryce, como peruano que ve a los revoltosos muchachos franceses, mucho no lo impresionan porque piensa que en Perú ya los habrían ametrallado a todos sencillamente y no les dejarían hacer tanto barullo en las calles. Entonces se va a meter en un cine y el cine está todo destruido porque los pibes vieron una película que se llamaba Police sur la ville, o sea, policía sobre la ciudad, o policía vigilando la ciudad, que era el título repugnante que los franceses le habían puesto a Madigan, el film de Don Siegel. Entonces, como ve que es con Richard Widmark, su admirado, dice, es como si lo hubiera escrito yo esa parte, su admirado actor de errata y siniestra obsesión, Juicio Nuremberg, el ocaso de los Cheyennes, empieza a enumerar todas las grandes películas de Richard Widmark, entra en el cine
Y cuando llega al final me doy cuenta de que a Whitmore lo van a matar. Y sí, lo matan. Y cuando empieza a morir, yo estaba en la fila 18, porque siempre voy un poco atrás, dice Bryce, pero me pasé a la 12, y mientras iba muriendo, al final terminé en la tercera fila, mirándolo fascinado, mirando cómo se moría Richard Whitmore, como lo que era, un actorazo. Y cuando salí a la calle y todavía estaban todos los pibes armando ese despiporre, les grité: basta, termínenla, tilingos francesitos. Si quieren venir a ver una muerte, la más bella muerte del mayo del 68, entren a este cine y véanlo morir a Richard Whitmore. Y ahí termina el cuento, que es un homenaje al gran actor norteamericano. Entonces, además de la actuación de Whitmore, de Henry Fonda y de muchos otros notables actores de reparto norteamericanos, tiene esta película la música de Don Costa, y ahí la escuchamos de nuevo para cerrar este breve bloque. Don Costa, Madigan. ¿Querés entender el sentido de la existencia humana? A pensar de todo. Durante el foro del pensamiento latinoamericano en San Miguel de Tucumán, que se desarrolló durante la semana pasada, muchísimos de los notables expositores hicieron referencia a la tragedia del pueblo griego, a la tragedia griega, esta nueva tragedia griega que se está escribiendo durante nuestro presente. Creíamos que las tragedias griegas pertenecían a Eurípides o a Sófocles o a Esquilo, y no, hoy se está escribiendo una nueva tragedia del pueblo griego, y sus protagonistas, digamos, el duro de esta tragedia, como en la Antígona de Sófocles, no es Creonte, es Alemania, es la ministra Merkel, el Führer Merkel. Bueno, entonces los griegos están escribiendo una nueva tragedia. En San Miguel de Tucumán, entre los más destacados que nombraron y dieron su fervorosa adhesión a los griegos, estuvieron Juan Carlos Monedero, uno de los más notables dirigentes de Podemos en España. Estuvo Enrique Dussel, que es rector de la Universidad de México, célebre, mítico profesor latinoamericano. Estuvo Dardo Escabino, uno de los más notables argentinos que trabaja en la Sorbona. Estuvo Eve de Bonafini, también, que con su habitual pasión dio todo su fervoroso apoyo al pueblo griego. Es decir, lo que se trazó fue una simetría entre el destino argentino frente a los entes financieros internacionales y el destino que en estos momentos está teniendo Grecia. En realidad, la simetría, la comunidad de desdicha, podríamos decir, la trazaron los mismos griegos, quienes expresaron su admiración por la política que había llevado Argentina ante los fondos financieros internacionales, o los llamados buitres, porque son los que comen de la carroña. Entonces, tenemos que detenernos en la tragedia griega y analizarla, y lo vamos a hacer un poco o bastante en nuestro estilo, si es que alguno tenemos. En ese lo vamos a hacer. Al decir que lo vamos a hacer en nuestro estilo, quiero decir que vamos a recurrir a textos fundamentales sobre Grecia, escritos por los más grandes filósofos alemanes, porque en la actualidad un gobierno alemán es el más duro con Grecia, el más duro, el que más quiere destrozar
a la cuna de Occidente. Esta idea de Grecia, de Europa, destrozando a eso que es su cuna, la cuna de la civilización occidental, lo helénico, lo griego, me la dio, porque todo hay que decirlo, en San Miguel de Tucumán, Jorge Alemán, que es un notable psicólogo lacaniano y un notable filósofo, lo que le permite superar sus cuestiones con sus metejones con el lacanismo. Pero es un extraordinario pensador, Jorge Alemán, y en esas mesas de los foros, que son las más interesantes y que son las mesas en las que se come y se hace la sobremesa. En una sobremesa Jorge Alemán me dice: ¿vos viste lo que pasa en Grecia? Es increíble, pero Europa está asesinando a Grecia. Europa está asesinando su origen. ¿Qué diría Heidegger si resucita? Y me quedé con esa pregunta. Y le dije a Jorge Alemán: mira, te prometo citarte una vez, después no te cito más, porque la idea también va a ser mía. Y nos reímos, ¿viste? Nos encontramos más tarde, después nos despedimos. Un gran pensador, y esa idea es formidable para que pensemos hasta dónde es capaz de llegar el Occidente capitalista en esta etapa de crueldad financiera. Para aclararnos esto, para que alguien nos lo aclare, vamos a recurrir al economista premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que nació en 1943, o sea que debe tener ahora 72 años, o sea, es un pibe, y por eso piensa de un modo tan joven. En cambio hay muchos jóvenes que piensan como viejos. La lucidez y la moral no tienen nada que ver con el calendario. Stiglitz es un tipo que sigue pensando lo mismo, y cada vez lo piensa mejor, digamos, ¿no? Como Carlitos el Mudo, que cada vez decimos canta mejor. Stiglitz cada vez analiza mejor. Y el diario El País, que no es precisamente un diario, digamos, que esté con los procesos nacional populares y democráticos en América Latina, ni con Grecia, le fue a hacer un reportaje a Joseph Stiglitz. Y Stiglitz le dice ante todo al diario El País: por ahora España no ha sido atacada por los especuladores, pero puede ser solo cuestión de tiempo. Y le preguntan: ¿eso usted lo dijo un año atrás? ¿Sigue pensando lo mismo? Y Stiglitz dice: España está en una situación diferente a la de Grecia. Empezó la crisis con una deuda pública del 60% de su Producto Interior Bruto. Bueno, esta designación ha cambiado con estos tiempos, porque en años atrás se decía PBI, que es más fácil que PIB, porque era Producto Bruto Interno. Cuando nosotros acabamos con los compañeros de los 70, Arturo Armada, Jorge Luis Bernetti, Horacio González, Alcir Argumedo, que estaba en nuestra revista, y muchos otros, la revista Envido, que la publicó la Biblioteca Nacional, como ahora va a publicar El Grillo de Papel, El Escarabajo de Oro y El Ornitorrinco. Un homenaje para quienes recuerdan esas revistas que dirigió en su juventud Abelardo Castillo, y estaban ahí Liliana Hecker, y era digamos, una revista marxista, antiperonista y pro sábato, una revista que para mí su error era que creía que había que elegir, que la opción revolucionaria argentina era Sábato o Borges. Bueno, por lo demás la comprábamos todos, éramos más jóvenes, y comprábamos El Grillo de Papel, El Escarabajo de Oro,
que es el título de un nombre de Edgar Poe, del cual Abelardo Castillo es un fanático lector, y escribió sobre Edgar Poe su obra de teatro Israfel, excelente obra que ganó el premio de la UNESCO. Entonces, ahora Horacio González, director de la Biblioteca Nacional peronista, edita desde la Biblioteca Nacional esta revista antiperonista de los años 70 y mediados de los 70. Como vemos, las buenas personas y las buenas intenciones se dan la mano a lo largo de la historia, porque nosotros no estábamos, la generación de Horacio, la mía, la de Berbisky, yo que sé, la de muchos otros, no estábamos contra el escarabajo de oro, simplemente estábamos contra su antiperonismo, porque creíamos en ese momento que había que entrar en el peronismo, porque ahí estaban los negros peronistas y con ellos íbamos a hacer la revolución, no con el proletariado marxista, porque proletariado marxista no había en Buenos Aires, no había en la República Argentina. Bueno, estas eran discusiones de aquel momento que en ciertas circunstancias la vamos a analizar. Ahora, vemos lo que contesta Stiglitz. Me detuve, di todo este rodeo para explicar que en esa época decíamos Producto Bruto Interno y no Producto Interno Bruto. Bueno, incluso algunos lectores nos mandaban: el verdadero Producto Bruto Interno del país son ustedes. Nunca olvido esa carta, tenía un gran sentido del humor. Y después nos reíamos y decíamos, bueno, no podemos sacar una revista mejor porque al fin y al cabo somos el Producto Bruto Interno de este país. Bueno, entonces dice Stiglitz sobre Grecia: España está en una situación diferente a la de Grecia. España empezó la crisis con una deuda pública del 60% de su Producto Interior Bruto y no del 130%. Sin embargo, dice Stiglitz, el desempleo es más grave en España. En gran medida la respuesta no está en las manos de España. Si se crea un fondo solidario europeo, que permita contribuir al crecimiento de España, el país no tendrá ningún problema. Lo tendrá si Europa falla. El periodista le pregunta: las dudas acerca de que Grecia pueda afrontar el pago de su deuda soberana, le dice el periodista dándole un sonoro calificativo a la deuda, son hoy, reconoce, un quebradero de cabeza para la Unión Europea. La reestructuración de su deuda es la salida. Y Stiglitz responde: la mejor solución sería la creación de un fondo solidario europeo con el cual se ayudara a que Grecia restaurara su crecimiento. Alemania podría seguir expandiéndose, los bancos europeos realizarían más inversiones en el país y se estimularía la economía. Eso permitiría, a su vez, restablecer el crecimiento, mejorar los ingresos públicos y reducir el déficit. Así que, con estos compromisos, los intereses de la deuda griega bajarían y el país podría cumplir con sus obligaciones. Y aquí viene un fragmento formidable, escuchen. El periodista dice: pero... Y Stiglitz dice: sí, nada de eso va a pasar. Entonces, pregunta el periodista: y esa sería la mejor solución, la que Stiglitz le está diciendo, que se cree un fondo común de ayuda a Grecia para... Si la Unión Europea no presta asistencia pública, los mercados siguen con esta visión negativa, los intereses siguen muy altos y los países de la Unión rechazan postergar los plazos para devolver la deuda. En este caso, la reestructuración es inevitable. Entonces el periodista trata de refutarlo, dice que la creación de ese fondo no se le antoja muy factible, y Stiglitz le tendría que decir: lógico, porque usted es un periodista del diario El País, que es un diario de derecha. A toda la derecha no le resulta factible hacer un fondo común europeo de ayuda a Grecia. Entonces, Stiglitz hace una pregunta dramática.
La pregunta es, le tendría que haber dicho a mi querido amigo, la pregunta es, ¿se trata de un rescate a Grecia o a los bancos alemanes? Esta es la pregunta. Con esta pregunta nos vamos, y para responder esa pregunta es que vamos a volver. Volvemos. ¿Querés saber cómo se llega de la primera a la sexta internacional? A pensar de todo. Esto es A Pensar de Todo, José Pablo Feynman, y nuestra partitura de hoy, un lujo, Don Costa componiendo la banda sonora de la película Madigan de la Universal Pictures con Richard Widmark y Henry Fonda. Qué hermoso jazz, un jazz totalmente romántico, y a la vez jazz, pero también tiene algo de blues y de tristeza, porque Madigan es un desdichado. Bueno, también Grecia está hundida en la desdicha. Y el periodista del País le pregunta una vez más a Joseph Stiglitz que el rechazo a los rescates, como el que usted propone, o sea, lo que propone Stiglitz es hacer un fondo común europeo para rescatar la deuda griega, y le dice el periodista, el rechazo a los rescates ha dado alas a partidos de ultraderecha del norte de Europa, como en el caso de Finlandia. En ese contexto, ese fondo que propone no se antoja muy factible. Caramba, con los periodistas. Ustedes observen, este señor, que aquí estoy buscando si firma, vamos a ver si firma abajo de todo. Se está hablando con Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, y directamente, con total tranquilidad, le pone objeciones, lo refuta con su autoridad de periodista al servicio del diario El País, que le ha dicho, mire, sea duro con Stiglitz, y le mandó a alguien que algo rascaba de economía. Pero es una insolencia tan grande este tipo, que realmente porque él tiene que preguntarle y chao, no tiene que dar su opinión y discutirle a Stiglitz. Escúchame, ¿quién sos para discutirle a Joseph Stiglitz? Hacele las preguntas que consideres atinadas, y en todo caso, si querés guiarlo o agredirlo, hacele las preguntas, pero no le digas que ese fondo que propone no se antoja muy factible, porque el tono sería esta es la nueva soberbia de un periodismo que cree que puede ser ideológico y discutir con grandes figuras de la ideología internacional, como en este caso Stiglitz es una figura de la ideología económica, de la economía política. Bueno, Stiglitz, sin perder la paciencia, le dice, la pregunta esa es, ¿se trata de un rescate a Grecia o a los bancos alemanes? Esta es la pregunta de Stiglitz. Es exactamente la pregunta a la que me enfrenté cuando estaba en el Banco Mundial y fuimos al rescate, entre comillas, de México, Corea, Tailandia o Indonesia. No estábamos salvando a esos países, sino a los bancos occidentales. Y puesto que no quisimos llamarle el rescate de los bancos occidentales, estamos rescatando a los bancos alemanes, por lo que debería llamarse así. O sea, debería llamarse rescate de los bancos alemanes. Y el periodista sigue agrediendo, dice, lo que usted plantea pone a los estados en otro aprieto. Entonces, ¿cómo explican a los gobiernos, a los ciudadanos, que hay dinero para rescatar a los bancos y luego les imponen medidas de austeridad? No, dice Stiglitz, no pueden. La respuesta es que o Europa muestra su solidaridad, o no puede pedir a los ciudadanos de esos países que sacrifiquen sus vidas a través de su bienestar para salvar los bancos, cuando estos fueron los que causaron los problemas primero. Ahí está en juego el concepto de justicia social. Formidable.
formidable. Stiglitz dice lo que hay que decir. Repito, y luego pasamos estrictamente a la filosofía. Stiglitz dice esto que yo considero que es lo que hay que decir. Dice este Premio Nobel de Economía, tan molesto para los economistas serviles a los consorcios financieros, tan molesto Joseph Stiglitz. La respuesta, dice Stiglitz, es que o Europa muestra su solidaridad o no puede pedir a los ciudadanos de esos países que sacrifiquen sus vidas a través de su bienestar para salvar a los bancos, cuando estos fueron los que causaron los problemas primero. Ahí está en juego el concepto de justicia social. Perfecto, el periodista, no vamos a citarlo más, pero nosotros vamos a decir, amigo Stiglitz, los bancos no creen en la justicia social, creen en la ganancia, en el interés. Esto es lo único que le importa a los bancos. Y en realidad, algún banquero le podría decir, pero ¿qué me está...? Imaginemos a Gideon Gecko, Michael Douglas en Wall Street, ¿qué le diría? Le diría, pero señor Premio Nobel de Economía, usted es un ingenuo. Los capitalistas no estamos para hacer justicia social. Eso lo hacen los populistas, porque el populismo es un concepto demagógico en economía. Nosotros queremos que la macroeconomía funcione bien. Después, si queda algo para la justicia social, quedará algo para la justicia social. Pero eso a nosotros no nos importa. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, sí señor, es salvar los bancos, porque queremos salvar la economía externa de un país. Queremos salvar la macroeconomía. Y usted me habla de justicia social. Esto es dirigirse a mi corazón. Y usted sabe que los bancos no tienen corazón. ¿O acaso no lo dijo ya? Un buen hombre, dirían los banqueros alemanes. Un buen hombre del radicalismo, Juan Carlos Pugliese, que ese presidente Alfonsín lo mandó a negociar con los capitalistas de la Argentina, que son amigos nuestros, por supuesto. Y el señor Juan Carlos Pugliese salió de su encuentro con los multinacionales de la Argentina y dijo, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. ¿Pero qué creen que somos nosotros?, dirían los banqueros. ¿Qué creen? ¿Que tenemos que contestar con el corazón? Vea, para eso está la Cruz Roja, para eso está el Ejército de Salvación, para eso están los hospitales, yo qué sé, para eso está la iglesia, la fe, Dios. Pero nosotros, queridos, somos banqueros, no tenemos corazón, tenemos bolsillo, eso sí. Es lo único a partir de lo cual podemos hablar, desde lo cual podemos hablar. Nosotros hablamos a partir del bolsillo, sí señor Pugliese, no hablamos desde el corazón, porque hay gente que ha puesto plata en nuestros bancos, gente muy poderosa para poner mucha plata en nuestros bancos, y si nosotros les diéramos la plata a ustedes por sentimentalismo, se la llevarían a otros bancos, O sea que no esperen corazón, sensiblerías de un banco multinacional. No, esperen una respuesta del bolsillo. Entonces aquí, en realidad, Joseph Stiglitz está cayendo en una especie de absurdo, que al pedir, con todo respeto, es un hombre bueno, como respeto a Juan Carlos Pugliese, no se burlen de Juan Carlos Pugliese, porque muchos se burlan que Juan Carlos Pugliese salió y dijo, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. No, esa fue una de las grandes frases de la historia argentina, y una de las grandes verdades. Fui a hablar con los banqueros de las multinacionales con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Y al bolsillo le importa un pito que la Argentina se hunda, que Grecia se hunda. Al bolsillo de los banqueros le importan que las cuentas cierren bien, con un superávit formidable. Y eso es lo que los hace felices, más que el sexo, más que cualquier culto dionisíaco, más que el alcohol, más que las drogas. A los banqueros multinacionales es el dinero, eso que los hace felices. Y solo tienen corazón para conservar el dinero, o sea, tienen un corazón helado, tienen una caja fuerte donde deberían tener el corazón.
entonces los banqueros europeos y sobre todo los alemanes están dispuestos a aniquilar a Grecia. ¿Qué significa esto? Bueno, lo explicamos en el próximo bloque. Y ahora, para ya entrar en Grecia y para tratarla con el corazón, vamos a pasar un tema que ustedes conocen y que es el tema de Zorba el griego, de Nikis Theodorakis, esa película que protagonizó el siempre exagerado y sobreactuado Anthony Quinn, pero que aquí estaba bien, tenía que sobreactuar aquí, porque Zorba el griego era un loco sobreactuado. Así que ahí vamos, en honor a Grecia. Esto es A Pensar de Todo. Estamos analizando la situación griega. Esto que hemos pasado es una parte de la música de Mikis Theodorakis, un importante compositor griego, nació en Chios en julio de 1925 y es, además de un compositor, es un tipo pensante, ¿no? Y tiene una militancia política muy destacable, porque fue uno de los que más se opuso a la junta de coroneles griegos sobre los cuales está basada la película Zeta. En 1974 Theodorakis llevó su militancia más frontalmente que nunca y Costa Gabras hizo la película Zeta, que aquí se estrenó durante el gobierno de Onganía y tuvo una enorme repercusión como metáfora de la Argentina, ¿no? Los coroneles griegos eran los coroneles argentinos. Vamos a Grecia. Ya vamos a volver con lo que Anthony Quinn le dice a Alan Bates en el final de la película mientras danzan la danza de Zorba el griego. Alemania es la que está presionando a Grecia. Pero, ¿cómo es posible esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Reniega Alemania de la cuna de la civilización occidental? ¿Reniega Alemania entonces de Hegel? ¿Reniega Alemania de Heidegger, que ha escrito Introducción a la Metafísica, en la que analiza justamente el pensamiento griego, el pensamiento de la tragedia griega? Heidegger, que ha analizado tanto a los presocráticos, a Parménides, a Platón, Aristóteles, aunque lo haya criticado, no haya sido un filósofo del agrado de Heidegger, pero sí Heráclito, siempre Heidegger más del lado de Parménides que del de Heráclito, pero con enorme respeto por Heráclito y por el mundo griego. Y ahora, después vamos a leer lo que Heidegger dice de los griegos, lo que Heidegger les dice a los alemanes de los griegos, en su fundamental discurso del rectorado de 1934, cuando Heidegger asume como rector nacional socialista en la Universidad de Friburgo, y en su discurso del rectorado remite la grandeza del Tercer Reich a Grecia. Y Hegel, que en sus lecciones sobre la filosofía de la historia universal, que son las lecciones que ya da Hegel alrededor de 1830, como rector de la Universidad de Berlín y como filósofo oficial del Estado prusiano, Hegel, desde Alemania, desde lo más alto del pensamiento alemán al servicio del Estado alemán, decía en 1830: entre los griegos nos sentimos como en nuestra propia patria. Atención, escuchemos esto. Hegel decía: entre los griegos nos sentimos como en nuestra propia patria, pues estamos en el terreno del espíritu. Y si bien el origen nacional y la diferencia de lenguas pueden perseguirse hasta la India, y aquí viene lo importante,
La auténtica ascensión y verdadero renacimiento del espíritu solo deben buscarse en Grecia. Todos los recuerdos del mundo culto tienen su comienzo. El origen nacional y el origen de la lengua son, sin duda, dignos de consideración y deben investigarse, pero este origen de la nacionalidad es distinto del nacimiento del espíritu en Grecia, tal como estamos habituados a contemplarlo. Por eso, y esto es lo último que leo de Hegel, pero observen, es Hegel, el gran filósofo alemán en 1830, al frente del pensamiento del Estado prusiano, el que dice de Grecia: por eso la gran transformación de la edad moderna tuvo lugar cuando se volvió a los estudios griegos. Grecia es la madre de la filosofía, esto es, de la conciencia de que lo ético y lo jurídico se revelan en el mundo de lo divino, de que también el mundo tiene validez. El espíritu europeo ha tenido en Grecia su juventud. De aquí el interés del hombre culto por todo lo helénico. Caramba, ¿fue Europa entonces joven cuando fue la Europa griega? ¿Nació Europa entonces a la vida del espíritu con los griegos? Y está hoy Europa y Alemania, desde donde hablaron Hegel y hablará Heidegger, Alemania, matando a Grecia. Vamos al otro gigantesco filósofo alemán, amante de los griegos. Heidegger siempre hizo de la unión con Grecia el esprit de finesse, digamos, por decirlo así, como dicen los franceses, el espíritu de fineza, de ser finos, el espíritu de elegancia, el espíritu de inteligencia en Grecia. Nosotros provenimos del Mediterráneo, somos europeos, somos superiores. La pesada carga del hombre blanco, incluso dirá Rudyard Kipling en uno de sus poemas, es llevar la civilización europea a los pueblos de la periferia, de la subalternidad, de las colonias. Cuando Inglaterra entra en una colonia, lleva con ella el espíritu de Grecia. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa, Europa? ¿Están matando a Grecia? Heidegger, en el discurso del rectorado de 1933, para arengar a todos los camisas pardas de las SA que estaban en el aula magna de la Universidad de Friburgo, Heidegger dice: el inicio es aún. Esta frase, que es poderosa, ya la vamos a aclarar. Cuando Heidegger le dice a los alemanes el inicio es aún, les está diciendo: el inicio, el alma griega todavía está aquí. El inicio, ese espíritu en que nos iniciamos, el espíritu griego, está todavía en nosotros. Y sigue: no está tras de nosotros como algo que ya ha largo tiempo acontecido, sino que está ante nosotros. El inicio, en tanto que es lo más grande, ha pasado ya de antemano por encima de todo lo venidero, y de este modo también sobre nosotros. El inicio ha incidido ya en nuestro futuro, está ya allí como el lejano mandato de que recobremos de nuevo su grandeza. O sea, Alemania va a recobrar su grandeza si recupera el espíritu griego. Está claro, ¿no? Porque es impresionante lo que dice Heidegger. Está trazando el eje, no el eje Italia-Japón-Alemania, está trazando el eje Atenas-Alemania, Atenas-Berlín. Este eje traza Heidegger en este discurso que pronuncia cuando asume como rector nacional socialista en Friburgo.
Entonces, termina así. Y van a ver con qué filósofo termina. Termina citando a un griego. ¡Caramba! A todos esos nazis que estaban ahí, les cita a Platón para llevarlos a la guerra. Pero queremos que nuestro pueblo cumpla con su misión histórica. Queremos ser nosotros mismos, pues la fuerza joven y reciente del pueblo que ya está pasando sobre nosotros ya ha decidido. Pero el esplendor y la grandeza de esta puesta en marcha solo los comprenderemos plenamente cuando hagamos nuestra la grande y profunda reflexión con que la vieja sabiduría griega supo decir: todo lo grande está en medio de la tempestad. Y así culmina el discurso del rectorado, con una frase de Platón traducida caprichosamente por Heidegger, porque Platón no dice tempestad, es Sturm en alemán, y Sturm son las tropas de asalto de las SS. Entonces, tempestad lo introduce Heidegger en el texto platónico para señalar que la tempestad de hoy son las SS, pero llevan en su espíritu la tempestad platónica. Todo lo grande, dijo Platón, está en medio de la tempestad. Bueno, muy bien, y aquí terminamos, pero preguntamos: ¿está entonces la señora Merkel dispuesta a aplastar a Grecia? ¿Está Europa dispuesta a abandonar a Grecia, su cuna, el nacimiento del espíritu, el nacimiento de Occidente? ¿Pero a dónde hemos llegado? ¿A dónde? ¿De qué son capaces? Son capaces de matarse a sí mismos, matar su origen, con tal de seguir ganando dinero. Eso es el neoliberalismo. Chao, hasta la próxima.